Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que conversamos con Raúl Obregón, M&R Consultores, que este lunes presentó los resultados de una encuesta prácticamente preelectoral. Primera preelectoral. La primera preelectoral. ¿Cuántas encuestas van a hacer ustedes? ¿Tienen planificado hacer? Bueno, todavía no. De carácter electoral. Esperamos, sí, por lo menos en este periodo, estar haciendo una cada 3 meses. Una cada 3 meses. Digamos, de aquí a noviembre del próximo año, unas 4 encuestas. Esta y 4 más, a ver si lo logramos. 4 de aquí al próximo año, 4 en un año y 4 al siguiente año. Bueno, en el siguiente año habría que ver, porque ya tal vez para entrar a julio del 2021, junio, nosotros buscaríamos la posibilidad de hacer una mensual. Ya en la etapa ya de campaña como tal. Ok, ya a estas alturas del partido, mucha gente ha visto los resultados de esta encuesta que ya se ha publicado en varios medios. La idea con nosotros es desmenuzarla un poquito, con más calma, no con el poco tiempo que hay a veces en otros medios o con el espacio que tienen en los periódicos. ¿Qué es lo que le da confiabilidad a la encuesta? Es decir, a los datos que arroja la encuesta. Pregunto en el sentido de, le responden al encuestador, mi intención es tal color. ¿Cómo el encuestador puede saber o cómo la compañía M&R cree que esa respuesta de ese encuestado es fiable, es totalmente confiable? Bueno, mira, para nosotros al menos, básicamente lo hacemos sobre dos aspectos metodológicos. Uno de ellos es de que una pregunta no siempre va sola, no siempre es esa pregunta. Apartando lo que es sociodemográfico, sexo, edad, todo eso. Sí. Pero lo que son preguntas de percepción y de opinión, pues generalmente hay una con un formato por una parte, hay otra con otro formato por otra parte, y después lo que nosotros hacemos es cruzar, validar, ver la consistencia entre una respuesta y otra. Hace muchos años se estilaba de que cuando alguien te decía, este es rojo, y más adelante, o sea, que su color preferido era el rojo, y más adelante te decía que su color preferido era el azul, entonces se estilaba que uno decía, pero mire, me dijo que era rojo y ahora me dice que es azul. Ah, sí, te dije que era rojo. ¿Me explico? Es rojo. Sí. Ahora no se hace, nosotros no lo hacemos así. Hemos de hacerlo hace muchos años. Lo que hacemos es que por un lado vemos el color, por otro lado lo volvemos a ver con otro formato de pregunta. Sí. Y después vemos la consistencia. Sí, es decir, ¿cuál es su color favorito? Tal color. Y luego, de estos colores que tengo aquí... Por ejemplo, sí. Y así, sobre todo aquellos temas que son más sensibles, ¿verdad? Por ejemplo, las posiciones políticas, apoyo, ya no se diga el voto. Entonces llevamos 3, 4, ¿verdad? Para poderlo cruzar. Y por otra parte, las tendencias y lo ocurrido en este caso que es electoral, en otros procesos electorales, ¿verdad? Pero siempre con las tendencias. ¿Qué pasó? Entonces, las encuestas se segmentan, entonces se construyen grupos, segmentos de entrevistados. Entonces, uno ve cuáles son las tendencias de cada uno de esos segmentos y por ahí uno puede también visualizar si algo no está bien o no está bien. Y cuando hay un disparo hacia arriba o hacia abajo, entonces uno enciende la luz amarilla o la luz roja. ¿Qué pasa? Y entonces tenés que buscar cómo validar eso.
me acuerdo en el 2011, previo a la campaña del 2012, que por ejemplo el Frente Sandinista venía desde el 90 con una tendencia 35, 36, 35, 38, ganó el 2007 con 37. Y me acuerdo mediados de mayo, mediados del año 2010 o 2011, se nos disparó. Hubo un disparo como de 8 puntos. Pasó la frontera del 45. Entonces, nos fuimos a escarbar, porque uno escoge, pulga, sí, y encontramos Carazo. El mayor disparo está en Carazo. En ese momento, entonces, y revisábamos 90, revisábamos 96, revisábamos 2001, que Carazo siempre había, y particularmente Diriamba, habían estado abajo, incluso bajo del promedio. Entonces, lo que se hace en ese momento es una especie de auditoría, le llamamos nosotros, armamos un equipo de gente de nosotros, ¿me explico? De gente de la base nuestra, y vamos a hacer esta misma encuesta en ese lugar con esta misma muestra. Y ahí veremos. O sea, pues para descartar. Sí. Cuando dice la misma muestra, no necesariamente es la misma no necesariamente la misma. Es decir, entrevistaron a 300 personas, vamos a entrevistar a 300 personas. Sí. Pues, y se vuelve a seleccionar aleatoriamente y todo. Sí. Entonces, si vuelve a salir más o menos parecido, algo, pues pasó. Eso es real, es correcto. Entonces seguimos. Pues. La verdad es que generalmente no sucede eso. Por ejemplo, el año pasado, en marzo del año pasado, 2018, a nosotros nos salía, por decir algo, la seguridad, ¿verdad?, de los nicaragüenses, la seguridad ciudadana, nos salía con una aprobación de 60 y algo, por ahí 60, 65 puntos. En septiembre nos sale en 32, 33, una caída del 100%, después del 50%. Del 50%, sí. Pero ahí no había nada que ir a verificar. Sí, eso de las condiciones del país están claras. Entonces la tendencia te dice, algo no está bien aquí. Eso es como la arritmia, ¿verdad? Pero más bien ahí lo ilógico hubiera sido que se hubiera mantenido. Que se hubiera mantenido. Exactamente. Pues. Sí. Eso es como la presión arterial, pues, digamos, o como las pulsaciones, etcétera. Es que es lo mismo. No hay, para mí no hay pierde ahí. Porque si vos te tomás la presión en condiciones normales, siempre, a la misma hora, esto, el otro, y va a atender. Sí. Pero cuando hay un evento que te mueve, que te estimula la adrenalina, se te sube la presión, algo así sucede en estas cosas. Entonces, nosotros tratamos siempre de buscarla por ahí. Ok. ¿Por qué? Que discúlpame, que precisamente eso fue la gran debilidad del 90, una de las debilidades del 90. Que no teníamos absolutamente ningún referente. Estamos conversando con don Raúl Obregón de MIR, y a propósito de este tema, decíamos antes de empezar el programa, que sería pertinente un día de estos, cualquier día de estos, que podamos hablar justamente sobre este tema de las encuestas. Hoy yo solamente estoy preguntando por el tema de estos resultados que de una u otra forma han sido coincidentes con otras encuestas que se han presentado también en días recientes. ¿Verdad? ¿Usted por qué se elige una cantidad de personas para hacer la entrevista? Es decir, ustedes eligieron para esta 1.600 personas. ¿Verdad? ¿De dónde sale ese número? Ok. Hay una ley de los números, ¿verdad?, que te dice de que la muestra tiene un margen de error, ¿verdad? Y se establece a partir de un nivel de confianza. Entonces yo digo, ¿qué nivel de confianza quiero? ¿Y qué margen de error quiero en mis datos? Entonces, por ejemplo, si vos haces una encuesta de 400 entrevistas, 380, 400, en un universo de 10.000 personas para arriba, puede ser Ciudad de México, ¿verdad? Con 400 vos vas a tener un margen de error de 5%. Y eso es matemático. Eso es matemático. Eso no hay pierde. Entonces, todo número que te des en cuenta, 5 arriba, 5 abajo. Bueno, pero yo quiero poder tener representatividad por zona geográfica,
¿verdad? Entonces con 400 no la voy a tener, porque Managua misma me va a dar, que es el 27% de la población, son 90 entrevistas, no llego ni a 100. Sí. Y ahora una zona, no sé, el centro, que son 6%, 7% o 10%, me va a dar 40 entrevistas. Entonces yo tengo que ampliar, por decirte algo. O si yo quiero tener un margen, una representatividad por sexo, por género, entonces 1.600 me da 800 mujeres, 800 varones, en teoría, ¿verdad? Sí, 800 y un poquito, de mujeres, más. Exacto, un poquito más. 800 menos hombres. Exactamente, sí. Entonces, pero ya tengo un margen de error abajo del 4%. Pero en este caso, con estas encuestas nacionales y más aún en encuestas electorales, en donde uno segmenta por sexo, por grupos por generaciones, jóvenes, adultos mayores, por ocupaciones, ya sabes, profesionales, obreros, amas de casa. Entonces necesitas una muestra más grande. Lo ideal sería más grande todavía. ¿Me explico? Si vos querés ir con microscopio. ¿Eso daría más confianza, digamos, a los resultados? Al resultado global, pues sí, le baja un poco el margen de error, pero te da más confianza en resultados por segmento. ¿Me explico? Sí. Porque entonces tu margen de error en los diferentes segmentos que estudias podría ser un margen de error aceptable. Porque una muestra con, digamos, un segmento con 100 entrevistas, tenés un margen de error de 10 puntos. Entonces, si alguien te da como resultado, por ejemplo, 11 y el otro te da 19, entonces tenés una banda de 8 puntos, pero que está dentro del margen de error. Entonces, es demasiado amplia. Entonces, uno tiene que buscar cómo reducir ese margen de error. En el caso nuestro, tratamos de que se mueva por ahí del 2, del 2.2, 2.3, para que sea estrecha la banda. Pues, sí, que digamos es un margen más aceptable. Pues, claro. Pero evidentemente para nosotros sería, y yo creo que para cualquier encuestador, idóneo tener una muestra un poco más grande para poder tener más segmentos, tener mejor información de los segmentos. Entonces, no es un número sacado de la manga de la camisa, pues, sino que atiende a qué margen de error quiero tener yo, ¿verdad? O si solo me interesa mi resultado global, pues a lo mejor me voy con las 400 en el país, que tengo 5 millones de posibles votantes o ciudadanos de 16 años o más, y tengo suficiente. Ok, las encuestas han venido cambiando y ahora ustedes ocupan medios electrónicos, es decir, que aquí ya no hay vuelta de hoja en cuanto a las respuestas del público, ¿verdad? Que antes decían, es que el encuestador fue y se sentó en la esquina y empezó a llenar la encuesta. ¿Verdad? Aquí es de acuerdo a lo que va ocurriendo en tiempo real. Así, en tiempo real. Sí. Luego el gran rollo después es la tabulación de datos, que es lo importante, digamos, para poder llegar a la presentación de los resultados. Sí. Okay, pero además de eso te digo algo. El dato viene en tiempo real. Ahorita se puede estar haciendo una entrevista. De hecho, ahorita estamos haciendo entrevistas en Bluefield y ya nosotros ya tenemos la entrevista que se va concluyendo, va cayendo a la nube, viene a la nube. Pero nosotros tenemos una persona, 2 personas, que se dedican a tomar aleatoriamente un 30% de lo que va cayendo. De cada 10, 3, y llaman. O sea, llaman para verificar, le hicieron la entrevista, no le hicieron, le hacen 2, 3 preguntas para cruzar, confirmar y además le piden a la persona que califique la entrevista, al entrevistador y a la entrevista misma. Pues si hubo algo que le incomodó, le molestó o no, y cómo fue el trato que recibió. Ok. Los datos que ustedes recogen, porque entonces eso implica que ustedes le piden al entrevistado una forma de contactarlo. Tenemos al final de la entrevista hacemos le decimos a la persona, si nuestra empresa quisiera verificar que esta entrevista se llevó a cabo y de la manera adecuada, usted estaría dispuesto o dispuesta a contestarle. Si ellos dicen no, entonces ahí muere. Ahí termina. Si ellos dicen sí, entonces me puede dar su nombre, su teléfono. Ok, y esos datos son total y absolutamente privados. Totalmente privados y confidenciales. Ok.
Esta encuesta que se presentó tiene un nivel de confianza del 95%, un margen de error de el más menos 2.5%. Es decir, los datos pueden jugar en una banda de un 5%. Es correcto. 2,5 para arriba, 2,5 para abajo. Es decir, si dice que el 100% o el 90% está a favor de este programa, entonces podemos pensar que un 87.5 o un 92.5 podrían estar a favor. Exactamente, esa es la banda. Ese es un tanto la idea. Muy bien. Ustedes empiezan preguntando, o más bien en los resultados, empiezan presentando el tema de información y especialmente el acceso a información. Uh-huh. ¿Por qué se deciden por preguntar por información en esta encuesta? Bueno, el tema ha estado en boga en los últimos años en todo el mundo y más aún en tiempos de elecciones, en tiempos electorales. Se han acuñado dos temas, dos conceptos, la posverdad y la fake news en inglés, ¿no? Que es la noticia falsa. Entonces, pues nosotros como sociedad no somos ajenos a ese tema. Hemos visto, pues incluso ya ahora, después de las elecciones en un país, además de escribir sobre cómo fueron, siempre están escribiendo alguien ensayos, libros, las fake news y las elecciones de Argentina, uh-huh, por decirte algo. En Estados Unidos hace... todavía sigue sonando. Todavía sigue que los rusos, que no sé quién, que no sé cuánto, en España ni se diga, en todos lados. Entonces nosotros consideramos que eso es una cosa que vale la pena explorar en la gente, cómo la gente percibe ese tema, si lo ve como un problema, si ve que ese tema está presente, si lo ve como un problema, si identifica y cómo identifica ese tipo de problema. Y si de alguna manera lo usa o no, si esa persona reenvía o no reenvía noticias, uh-huh, independientemente que no sepa o las considere falsas o no. Porque el punto nuestro es de que está demostrado que este tipo de mensajes generalmente tienen un propósito, ¿verdad? El propósito principal es generar algún tipo de opinión en la población sesgada a partir de ese tipo de noticias, pero que a la postre, por lo general, debido a que por lo general se recurre a la emotividad, se recurre a una serie de factores que mueven emociones, entonces el propósito final es generar una especie de neurosis, estado anímico. De desconfianza, de ansiedades, de ay, fíjate que dicen, fíjate que... Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, entonces por eso nos interesa ver ¿Cómo va? Estamos empezando a estudiar. Nosotros todavía, digamos, yo al menos, pues yo digo yo como encargado, uh-huh, ¿verdad? Del equipo de investigación de MIR, pues todavía creo que no estamos preparados como para empezar a hablar mucho. A mí me gusta primero ir estableciendo los referentes, ir poniendo los mojones para después ir viendo cómo se comporta. Entonces creemos que es importante porque eso ya está en Nicaragua. O sea, en el año pasado lo vimos, pero tan clarísimo. Me explico, un avión fumiga a la población en Masaya, o una señora anciana, el régimen la golpea, y eso fue un caso en México, en no sé dónde. Y así pues. Entonces, creemos que es sumamente importante estudiar eso para ver cuál es el impacto que está teniendo emocionalmente en la población. Uh-huh. Ok, entonces, ¿y la gente está reaccionando a esta? Fíjate que sí, la gente lo está reaccionando. La experiencia que tuvimos, que estamos teniendo en esto, es que como que la gente se pone a pensar, o sea, como que... Logra detectarlas, es que lo primero es si logra detectarlas, porque una de las cosas que tiene la noticia falsa es que parece ser muy cierta. Claro. Sí. Mira, según esto, hay una proporción importante que dice que se le hace muy difícil detectarla. Creo que andamos por el 48%, 40 y pico. Pero hay por lo menos un 30% que dice que la detecta. Uh-huh.
Generalmente en esto juega el tema de los prejuicios y el tema también de las preferencias. O sea, quien tiene en su mente un prejuicio bien formado, que se expresa, digamos, en simpatía hacia una agrupación, hablando de política, hacia una agrupación política y sabe que tal medio o que tal medio digital o quien emite X y Z mensajes digitales también es afín a su simpatía, a su creencia, a su simpatía política, entonces le da cabida. Sí. ¿Verdad? Y también y lo contrario, pues el que no es afín ni siquiera lo ve, ni siquiera lo piensa. Así es que el punto es que la gente tiene sus mecanismos, pero no es suficiente porque el asunto es eso, de que se recurre a ¿cómo se llama? A titulares, a headlines atractivos, a emociones, como esa que te mencionaba de una anciana toda morateada, que fue golpeada por un nieto, por un sobrino, y decían que la había golpeado la policía, etcétera. Entonces, pues sí, la gente dice, tengo mis formas, pero es difícil. Es difícil, sobre todo para el que le gusta estar con esas cosas. ¿Y le importa a la gente tener noticias falsas, noticias verdaderas y noticias falsas? Porque es decir, de repente, justamente pensando en esto de la simpatía y las preferencias, es decir, a mí me gusta informarme por tal medio, ¿no? Entonces, si son noticias falsas o verdaderas, no me importa. A mí lo que me gusta es lo que este medio. Sí, porque incluso si la gente dice, me gusta este medio, ni siquiera, creo yo, o la posibilidad de que en su proceso de decisión, de voy con esta información, no hay la posibilidad de que sea falsa, es cierto. ¿Me explico? Entonces, hay personas que se van por el medio, ¿verdad? Hay personas que se van por el medio y lo que diga ese medio, eso es cierto. Y no solo eso, lo reenvían, o si pueden, lo reenvían. Entonces, ayudan a difundir. Ayudan a difundir. Sí. Más bien son las personas que no tienen una preferencia específica los que racionalizan un poco y le dan una cierta beneficio de la duda a las cosas y tal vez algunos tratan de verificar, pero se abstienen de reenviar y de difundir cosas. Eso de cara a una campaña política pone bien difíciles las cosas. Por supuesto, sí. Por supuesto que sí. Por eso nosotros creemos que este tema tiene que ir asociado, aunado, incorporado en el tema electoral para esta campaña que viene. Ok, bueno, el 90% de la población dice que, casi el 91% dice que representan un problema las noticias falsas para la sociedad nicaragüense. Así es. ¿Verdad? Pero el asunto es lograr realmente uno establecerlas, conocerla, detectarla y estar claro. Pues por eso decía yo, es decir, si a mí me gusta este medio, sea falso o verdadero, no me importa. A mí lo que me gusta es este medio. Voy a creer casi con fe lo que ese medio diga, ¿no? Así es. Entonces ahí hay un problema serio. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta conversación con Raúl Obregón acerca de los resultados de la encuesta Nicaragua rumbo 2021 presentada este lunes. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Raúl Obregón, M&R Consultores, a propósito de la presentación de los resultados de la encuesta Nicaragua rumbo 2021, la primera encuesta electoral de cara a las próximas elecciones en Nicaragua. ¿Qué dice la gente sobre sus problemas? ¿Cuáles son sus problemas? Bueno, los principales problemas de la población nicaragüense son económicos. En la gran mayoría, un 70% de la población que entrevistamos nos está diciendo que los problemas que está viviendo en el día a día son económicos, particularmente lo referido a empleo, lo referido a precios de los productos básicos de consumo, canasta básica y demás. Básicamente entre esos dos se va casi el 60 y pico %, ¿no? Sí.
y ya buscando el 70%, ¿no? Sí. Luego hablan de problemas políticos, pero que anda por ahí del 20%, ¿no? Los problemas políticos. Y significativamente el tema de la seguridad es un tema que marca, pero muy poco, creo que anda por 6 y algo, ¿no? El 3,5%. 3 y pico por ciento. Luego algunos problemas sociales, pues de delincuencia, esto y el otro. Pero evidentemente lo que más preocupa a los nicaragüenses es el tema de la economía. Es la economía, no es la política, es la economía. Por lo tanto, y este es un mensaje que no sale hoy, es un mensaje que viene saliendo desde hace rato, pues, ¿verdad? Y claro, esto me parece a mí que debiera de alguna manera llamar la atención para que aquí en Nicaragua todos estuviéramos en función de mejorar las condiciones políticas de la sociedad. Ustedes con el sistema de monitoreo de la opinión pública, que es periódico, lo que la gente ha dicho todo el tiempo desde que estamos conversando sobre las últimas ediciones del sistema, la gente lo que dice que su principal problema es comer, vivir, tener para vivir, para pagar sus gastos, para pagar su costo de vida, digamos. Así es. Y es que esto está incluso estudiado desde el punto de vista psicológico. Hay una famosa tesis de un psicólogo, psiquiatra, Maslow, se llama la famosa pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de las necesidades. Y siempre en la base de la necesidad está lo apremiante, lo necesario para ir hacia adelante. La comida, el techo, la seguridad. Ya después viene el segundo nivel, en donde ya pasás a pensar en otras cosas. Entonces, pues, eso es lo que está, ahí está claro, pues. Yo recuerdo que el año pasado, para ir de septiembre, octubre, escribían ahí alguna gente o en internet y eso, políticos que decían, es la democracia, no es la economía, ¿no es cierto? Es la economía, y siempre ha sido la economía, pues. Me explico, lo que pasa es que antes de abril del año pasado, pues la economía venía en un repunte interesante, importante, de 4 o 5% anual, creciendo el PIB, y eso pues se estaba reflejando en las familias, ¿no? Poco a poco. Y es lo que se afectó principalmente después del 18, después de lo que pasó pues el año pasado. Pero todavía falta mucho Pero es que ni antes de abril ni después de abril ha sido, bueno, pues digamos tal vez en abril, mayo, junio, julio, todavía agosto del año pasado, puede que el tema de la economía se haya movido del lugar y haya pasado a un segundo plano, ¿verdad? Pero es que el tema de la economía, de la necesidad económica de las personas, se viene marcando desde hace tiempo. Por supuesto, desde hace muchos años. Hemos hablado de encuestas electorales y la gente decía, a mí lo que me interesa es qué van a hacer para mejorarme mis condiciones. Exactamente. Sin embargo, venía poquito a poco llegando ese crecimiento económico que estaba teniendo el país, venía llegando a las familias, a los hogares, poco a poco. Pero después de lo que sucedió el año pasado, pues que hubieron no sé cuántos miles de gente despedida, nosotros mismos como empresa tuvimos 3 meses cerrados, etcétera, y así muchas empresas, pues obviamente eso hizo que la economía se manifestara aún más. Sí. Y yo recuerdo que nosotros hicimos una primera encuesta post-conflicto, que fue en septiembre del año pasado, y volvía a salir la economía. Mientras que los políticos estaban hablando que era la política o era la democracia. Sí. Incluso hay una famosa frase, ¿no? de Bill Clinton en una de las campañas electorales que él participó, que le decían que había que hacer esto, y entonces él dijo dicen que la dijo, ¿verdad? A mí no me consta, una frase famosa, ¿no? Es la economía, estúpido, le dijo a algún asesor, a alguien. Entonces alguien el año pasado dijo, es la democracia, estúpido. Sí. Pero la verdad es que no, es la economía. Ok, y eso se refleja en esta encuesta, prácticamente la mitad de los entrevistados dicen que están
peor este año que como estuvieron el año pasado. Exacto. O sea, la situación económica de su familia ha empeorado con respecto a hace un año, ¿verdad? Porque definitivamente la cosa está, o sea, pues los precios de los productos de consumo. Que claro, aquí se suman dos cosas, ¿no? Me parece a mí, y que está aquí en encuesta, el tema de salario congelado o desempleo. Exactamente. Y precios de los productos que han subido, pues, y de los servicios, pues. Claro, exactamente. Y entonces los salarios están controlados, más o menos, pues, están controlados los salarios, ¿no? Pero los precios de los productos no están controlados. Los precios de los productos se mueven de acuerdo al mercado, pues. Sí. Entonces ahí es donde está la situación. Pero lo importante es que es la economía el problema de los nicaragüenses. Y con respecto a hace 6 años, la gente decía o dice que la situación del país o el país, prácticamente 6 de cada 10 dicen que ha mejorado. Y eso es importante, de que la gente, a pesar de que tiene problemas económicos hoy, y que la economía del año pasado para hoy en su hogar ha desmejorado, pero aún así sigue considerando que este periodo de los últimos 10 años, 12 años, es un periodo en donde han habido mejores condiciones sociales y económicas que en otros periodos, incluso que en el periodo 70-79, ¿verdad? En donde, por lo menos quienes vivimos la época, laboralmente hablando, pues generalmente, y viendo los números también, generalmente se habla de que el desempleo era muy bajo, por lo menos en las áreas urbanas, ¿no? Entonces, es esta época, del 2007 para acá, en donde que la gente identifica que el país ha tenido un repunte económico y social, a pesar de lo que se dio el año pasado. Sí, ustedes miden aquí o presentan las curvas del año 2012 a agosto del 2019, a la presentación de esta encuesta, sí. Y prácticamente se había mantenido arriba del 65% quienes consideraban que el país estaba progresando o había progresado en los 6 años anteriores a la realización de la encuesta. Incluso tienen un pico del 82% de la población en el 2017, que dice que con respecto a los últimos 6 años o en los últimos 6 años ha mejorado la situación del país. En septiembre del 18 viene el pico hacia abajo. Así es. ¿Ah? Así es. Y empieza a recuperarse del 48 al 57%. Al 57%. Esa percepción. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, y si nos vamos más hacia atrás, vemos que la curva venía subiendo, o sea, ya del 2002 hacia el 2012, pues. Creo que vamos a retomar nuevamente la curva completa nosotros desde el 2002, porque nos estamos dejando 10 años por detrás. Pero la verdad es de que ahora empieza un proceso lento de ascenso, ¿no? De recuperación. Vamos a ver qué pasa. Ahora, quienes opinan que con respecto a los últimos 6 años ha retrocedido el país, es decir, a partir del año pasado, ya ahora, después de haber estado en el piso, ahora se mantienen en medio, ¿no? Exactamente, se mantienen en medio y vamos a ver qué pasa. Yo creo que todo eso, evidentemente, lo que está reflejando es lo que la familia está viviendo, porque en términos económicos, porque ¿qué sucede? La canasta básica tiene un precio de 14,000 córdobas, por ahí creo que anda la básica, y hay 3 personas aptas para trabajar en el hogar, y de ellas una está sin empleo, y quizás hablemos de un hogar de nivel, un E, pues, tal vez uno gana 6,000, lo mínimo. Vamos a suponer que está en el salario mínimo. En el mínimo, sí, pues. Sí. Ganan entre los dos 13,000. Entonces ahí es donde salen ajustadísimos, porque da con las completas. Sí, y algo no compraron además. Pero si trabajan los 3, entonces hay 21,000 contra 13,000. Sí. O sea, la gente hace sus propios cálculos. Sí. Entonces, pues ahí, si bien es cierto, no van a decir estoy boyante, pero sí me da para lo básico, para lo mínimo.
Sí. Todavía me quedan unos centavos, porque es el ingreso de la familia, ¿no? Ok. Ya decíamos que del 2007 a la fecha es la época mejor calificada por la población, incluso mejor que del 70 al 79. Ok, ¿y cuáles son las expectativas que tiene la gente? Fíjate que eso es sumamente interesante y me parece que eso es un motor que ayuda a que este país vaya ya poquito a poco en ese proceso de recuperación, ¿no? Poco a poco, porque pues han habido experiencias en otras sociedades en donde a raíz de un conflicto las esperanzas, las expectativas de la población se vienen abajo. En este caso, yo considero que las expectativas están relativamente altas, un poco más del 70% de la población, 74.2%, tiene la expectativa, la esperanza de que en los próximos 12 meses su situación va a mejorar. Eso significa que hay un propósito, eso significa de que la gente está luchando en el día a día por lograr un objetivo que es ese. Entonces, pero evidentemente el país, el gobierno, la sociedad tiene que contribuir pues con condiciones para que eso se logre. Pero digamos este 74% es mi intención para estar mejor, no necesariamente mi percepción de que las condiciones alrededor mía van a permitirme que esté mejor. Voy a mejorar, pero evidentemente la persona no es una isla, la persona vive en una sociedad, en un contexto. Entonces, y eso de alguna manera puede ayudar a entender el tema de por qué la gente rechaza el tema de los conflictos sociales, el tema de las confrontaciones, el tema de la violencia, y ahí se van todas esas cosas de huelgas, tranques. O sea, la gente no quiere saber absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque si eso se está haciendo, entonces me afecta mi proyecto. El proyecto de la gente es eso, del 74%, estar mejor, su vida, su familia. Entonces, eso otro, que hay quienes promueven eso, lo que hace es contribuir a la incertidumbre de inversionistas, esto vale la pena o no vale la pena invertir en Nicaragua, ¿verdad? Cuando lo que debiéramos de contribuir todos es a que haya un clima de inversión adecuado, positivo, que genere confianza, y en ese contexto y en ese clima, pues ahí luchemos lo que es la conducción del país, del gobierno, pues. Ok, y en cuanto al entorno, ¿la gente piensa que hay seguridad? ¿Piensa que tiene condiciones de vida segura? Mira, ha venido también poco a poco mejorando. Aún así, todavía hay quienes consideran, y yo creo que andamos más o menos por la mitad de la población, de que la seguridad se ha deteriorado en los últimos años, particularmente del año pasado para acá, pero poco a poco. Eso llegó a 70, si mal no recuerdo, en septiembre del año pasado, en julio, en septiembre que hicimos la primera encuesta post-conflicto, llegó a 70, ha venido en un proceso de disminución poco a poco. Sin embargo, es interesante que el índice de victimización ha vuelto ya a los niveles en que estaba antes de abril del 2018. Porque es que aquí hay que tal vez separar. Una cosa es la percepción. A mí me parece que no hay seguridad. Yo creo que no hay seguridad. Exactamente. Y lo otro es, a mí me ha ocurrido. Exacto, que es el hecho. Sí. Uno es el hecho y lo primero es la percepción. Sí. Entonces, ese 40 y pico, 50, dice, estamos inseguros. Pero a mí no me ha pasado nada, ¿verdad? Es más, la pregunta es usted o alguien de su cercano, de su familia cercana. Entonces, creo que ya estamos otra vez en 10 puntos. Sí. El año pasado, para septiembre, habíamos llegado a 25 el índice de victimización y ha venido disminuyendo y ahora estamos en 10 puntos otra vez. Habíamos llegado a 8, 6 puntos hace 2 años tal vez. 2 años. ¿Y ustedes cuando preguntan por un periodo específico en el último mes, en los últimos 2 meses, en los últimos 6 meses, usted ha sido víctima de...? Sí, le ponemos un periodo. Generalmente el periodo es un año. Generalmente el periodo es un año. Es decir, que todavía
Estamos puede en ser que tiempo tengamos de que haya condiciones del año pasado que podrían puede ser, estar influyendo en esta respuesta. Sí. Pero el índice de victimización ha disminuido pues está volviendo a su nivel, está volviendo al nivel que teníamos. Ok, hacemos pausa entonces en esta edición de Adelante Nicaragua. ¿Por quién dice la gente que va a votar y por qué va a votar de esa forma al regresar en Adelante Nicaragua? Seguimos en Adelante Nicaragua. En Extra Plus estamos conversando con Raúl Obregón, MIR Consultores, que presentó los resultados de una encuesta que dice que esto es si las elecciones fueran hoy. Así es. La pregunta sería si las elecciones fueran hoy, entonces, y el Frente Sandinista en esta encuesta hubiera ganado. Así es. Si eso fueran... Sin dudas. Sí, definitivamente. Si el comportamiento del electorado hubiese sido sin duda alguna, el Frente gana con 27 puntos de diferencia. De diferencia con respecto a la oposición. oposición. Y en la oposición es un bolsón. La oposición es un bolsón, precisamente porque lo que hay es una fragmentación tremenda y pues hoy todavía no hay pues una cabeza visible, una opción visible como tal. Y los partidos tradicionales, digamos, están en un proceso franco de que si no se cuidan van a desaparecer. Según la ley actual. Sí, ¿cómo van? Porque habría que ver si eso queda en las reformas. Habría que ver. Pero según la ley actual desaparecen. Pues, creo que es el 3%, 4%. 4%, sí. 4%. El PLC siempre en campaña logra remontar y llegar a 6 puntos, 7 puntos, 8 creo que sacó la última elección. Pero tiene que cuidarse. O sea, pareciera, esa es la impresión que da, como que no tiene un proyecto propio que le esté ofreciendo a la población, sino que lo que andan buscando es cómo pegarse. Además, con mensajes contra, a veces hay quienes dicen que van a buscar la alianza con las otras fuerzas que no son partidos políticos aún, pero hay otros que dicen que no. Entonces, hay mucha confusión. Ahora, en cuanto a las simpatías políticas, más de la mitad de la población dicen no tener simpatías hacia ninguna opción. Sí, y ahí es interesante ese tema porque después del año pasado, de abril, del conflicto que hubo el año pasado, se disparó el independiente. Para nosotros el independiente es el que te dice que no simpatiza con ningún partido político. Hay otros que le dicen los que no saben o no responden con quién simpatizan. Para nosotros son los independientes. Entonces, el independiente se disparó el año pasado. Pero entonces ahora lo que nosotros venimos haciendo es que queremos saber si ese es un independiente puro, 100%, o si hay alguna inclinación hacia alguna fuerza política en particular o hacia algún sector político en particular. O sea, en este caso, gobierno u oposición. Entonces, en este ejercicio lo que vemos es que con la pregunta directa, ¿con qué partido político simpatiza usted? El FSLN saca 37.5. ¿Verdad? Y ese numerito es un numerito importantísimo, que no hay que perderlo de vista porque... Es un número que ronda el 1990 para acá. Exacto. Sí. ¿Verdad? O sea, fueron 41.2 creo en el 90, en el 96 fue 38... Y ahí ha venido, pues, ¿verdad? Subió a 42 en el 2001, pero ya en el 2006, 37.2. Ese numerito no hay que perderlo de vista. Entonces, el Frente saca 37.5. Luego, la oposición, en su conjunto, 3.1, como simpatía política partidaria. Y por lo tanto, la diferencia que vienen a ser 59.4, dice no simpatizo con ningún partido. Entonces nosotros lo que hacemos es que le aplicamos en otra parte de la encuesta otro reactivo, le llamamos nosotros, para ver si hay alguna inclinación de ese gran segmento de 59.4 hacia un lado o hacia otro. Entonces a nosotros nos sale acá que hay un 23.2% que efectivamente tiende hacia un lado o hacia otro.
Y nos queda entonces un 36.2% que es el independiente, casi 100%. Todavía se le puede sacar un poquito, pero casi todo es independiente. Entonces, de ese 23.2 hay un 15.1 que tiende hacia el FSLN. No dice simpatizo con ellos, pero califica bien la gestión, ve que todo va bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un 8% que tiende hacia la oposición. Tiende hacia, o sea, todo lo que el gobierno es malo, hay que buscar el otro lado. Entonces, con eso estamos construyendo la simpatía política probable, ¿no? Que en este caso el Frente ya quede en 52 y algo, sí. La oposición en 11 y algo, sí, 11.2 y el voto y el independiente queda en 36. Sí, correcto. Ok, ahora, prácticamente un 70%, 7 de cada 10 nicaragüenses dicen que sí votarían en las próximas elecciones. ¿Pero existe alguna condición para votar? Bueno, sí, hay una serie de condicionantes que pueden aumentar o disminuir ese número, ¿no? Esa proporción, pero si nos vamos a las tendencias, apartando el año 90, que la participación del 90 fue excepcional, fue 86 puntos, 87, 86 y algo, apartando esa, en todas las demás la participación ha andado más o menos entre 75 y 70%. Por ahí han dado. Entonces, ahorita más o menos el 70 nos está diciendo que va a votar. Uno probablemente y otro definitivamente sí va a votar. Entonces está en las tendencias de las últimas 6 elecciones. Ahora, independientemente de votar o no votar, siempre la preferencia es por el Frente. Claro, por ese piso que el Frente tiene, de 37 y pico, y ese número que estábamos mencionando de todas las elecciones previas, hay un 37 y pico que dice que definitivamente va a votar por el Frente. Definitivamente. ¿Verdad? Luego hay un 15 algo que dice está entre mis opciones de voto. ¿Verdad? Ese está entre mis opciones de voto, viene siendo un voto suave, que sí efectivamente está pensando que si hay elecciones, o que si hubieran elecciones ese día, pues posiblemente votarían por el Frente. ¿Verdad? A diferencia del 37 que tendría que sí voto. Ok. Entonces, ahora, la gente viene y en la encuesta está razonado de alguna manera el voto, ¿verdad? Es decir, porque ustedes hicieron una serie de preguntas que me parece que razonan las causas por las cuales. Así es. Por ejemplo, empiezan ustedes preguntando ¿con quién cree usted que le iría mejor a este país? Correcto. ¿Verdad? Correcto. Y más de la mitad, 52.9, casi el 53, dice que con un gobierno del Frente Sandinista. Exactamente. ¿Tendrá más oportunidades de triunfar en la vida personalmente? Dice. Exactamente. Entonces ahí igual, vamos un poco arriba del 50%, sale el número 51.4% dice con el FSLN. Sí. ¿Verdad? Luego hacemos la misma pregunta aplicada a los hijos. Que le iría mejor a los hijos. Entonces 52.3% dice que con el FSLN, 15.6% dice que con la oposición. Sí. Luego las condiciones para con respecto a las condiciones que tuvieron sus padres. Exacto, tener mejores condiciones ellos, 52.2 dicen que con el FSLN. Si vos vas viendo, ahí se mantiene, son 8 factores lo que estamos utilizando, se mantiene el número entre 51 y 56 creo, que es la salud y la educación. Porque es decir, las oportunidades laborales con un 52% también. Tener casa propia casi un 54%. Correcto. Acceder a salud gratuita, un 56%, que me parece que de una u otra forma puede ser esto el resultado, más bien el reflejo de lo que se vive hoy. Bueno, la verdad es de que ahí lo que la gente está viendo es de que hay un sistema de salud pública en Nicaragua al cual la población tiene acceso, acceso y sin ningún costo, independientemente de quién sea la persona.
creo yo que hay una parte, una proporción tal vez no relevante, pero yo creo que sí es relevante de la población que ha estado en otros países, particularmente en Costa Rica, y que ve que ahí no hay salud pública. O sea, ahí no hay, o sea, tienes que ser o afiliado a la Caja del Seguro Social o tener un seguro médico privado para que tengas una atención médica. Incluso si vos no tenés ninguna de esas dos cosas, vas a un hospital público, digamos, o el Estado, o de la Caja, pues que los hospitales son de la Caja del Seguro Social. Sí. Y después te pasan una cuenta que tenés que pagarla. Mientras que en Nicaragua no es así. En Nicaragua no es así. En Nicaragua el sistema de salud es público, gratuito. Entonces yo creo que de alguna manera también hay gente que maneja esa información y por eso considera de que eso tiene que ver con un proyecto, en este caso, social del Frente Sandinista. Ok, la educación sería tal vez el punto más alto, que es el 56.3%, que supongo que debe ir más o menos dentro de esa exactamente misma línea, la misma lógica. Sí. Pero aquí hay una que a mí me resultó de lo más interesante. Y la leo total. Pensando en futuras elecciones, usted diría que personas como usted no se sentirían amenazadas, es decir, tener temor, incertidumbre, etcétera, por Estados Unidos con un gobierno de. Es decir, aquí la lógica me hubiera indicado una respuesta totalmente distinta a la que reflejan ustedes. Bueno, ahí lo que se ve es de que o sea, el modelo está construido con 8 factores, llamémosle así: educación, salud, casa, vivienda, Y ahí se incorporó el tema del temor a los Estados Unidos. ¿Partiendo de qué? De la experiencia del 90. En el 90, una proporción importante de gente que no estaba votando, al final del día votó uno, porque asumieron que si ganaba el Frente Sandinista, entonces la guerra seguía y el servicio militar continuaría, ¿verdad? Y eso era porque había un temor que los Estados Unidos estaban detrás de eso. Entonces, pues a partir de esa experiencia es que nosotros estamos empezando a estudiar este tema. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se viene de un 52-56 que se está manejando los diferentes factores a un 45. Pero ese 45 lo que va buscando es la base dura del sandinismo. ¿Me explico? Es la base dura del sandinismo, que es 13 algo, pues, casi 37 algo, casi 37 y medio, sí. Entonces, ahí hay 6 puntos más, pero que es la gente que debe decir, bueno, los norteamericanos van a hacer lo que van a hacer, los gringos van a hacer lo que quieran, y aquí no hay vuelta de hoja, pero el país tiene que seguir, ¿verdad? Entonces, ahí por eso se cae eso casi 10 puntos. Sí, ok, hay dos láminas inmediatamente después, que es la probabilidad de voto, la del 52.6% a favor del frente, la del 11.2% a favor de la oposición, y la de el 36.2% que dice que no simpatiza con nadie. Así es. Están esas 3 láminas, pero me voy prácticamente a una de las últimas, que es la solidez del voto, que es los votos duros a favor, es decir, votos duros, votos suaves, votos probables, y los votos a favor y lo mismo en contra, ¿verdad? Que ahí es, si fuera un asunto financiero, ahí hay un balance total. Así es, sí, así es. Y pregunto, ¿estamos en un país polarizado? Totalmente polarizado, es decir, donde soy de esto o soy de aquello, pero no. Bueno, para mí sí hay una polarización. Hay una polarización porque se ha perdido la racionalidad en algunos segmentos poblacionales. Hay quienes dicen que no hay polarización cuando hay un segmento, por ejemplo, en México de hoy, ¿verdad? Con el gobierno del presidente López Obrador está más o menos el 70%, 60-70% de la población. Sí. Tienen un discurso, tienen un mensaje, tienen unas creencias, hay más o menos un 30% con diferentes matices que está en contra del gobierno de López Obrador. Entonces hay quienes dicen, bueno, esa no es polarización.
porque el 70% es mucho más que el 30%, y polarización es cuando hay un balance. Sí, cuando es 1-1. 1-1. Aquí no, en ese caso no sé, oía yo a Alfredo Jalife el otro día. En el caso nuestro, pues si nos vamos por la definición de Jalife, que tiene que ser 1-1, pues entonces no hay polarización, ¿verdad? Pero en mi opinión sí la hay desde el punto de vista de que los prejuicios están generando intolerancia en algunos segmentos poblacionales. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, no le dan cabida a ningún tipo de racionalidad. Entonces a mí me parece que eso sí lleva a una polarización, porque tiende a generar violencia, caos, etc. Pero es que para mí el hecho de que los números prácticamente hagan ese balance, es decir, este porcentaje está a favor en un voto duro, digamos, para y entonces el que esté en contra, igualmente de forma dura, se refleja inversamente en el otro lado. Entonces, por ahí me parece que se muestra pues que es totalmente polarizado. Que no yo hay, pienso, yo comparto eso. Medio tintas, digamos, términos medios. Yo comparto eso porque para mí, digamos, no polarización sería de que, ok, hay discusiones, hay debates, hay diferencias, yo no estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con aquello, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay una lucha por el poder político, cívica, y que a la hora de las horas hay una votación, alguien gana y entonces, ok, vámonos, vamos para adelante. Un periodo de gobierno, sí, pues. Sí. Ahí no hay polarización, pues, creo yo. Esa es mi concepción de la polarización. Pero el problema es cuando, como lo que está pasando hoy en México, se está viendo en México, es de que los que perdieron no se dan por satisfechos y están haciendo ya marcha. Lo mismo que pasó aquí. Sí. El mismo modelito que vimos aquí, el mismo modelito que se vio en Venezuela, ya lo están empezando. Lo vimos ahorita el domingo con la presentación del Estado. Exactamente. Del primer año de gobierno. El primer informe de gobierno de López Obrador. Ya una marcha para protestar y para papá, y ya comienzan los foquitos de violencia y las cosas esas. Pues ya, yo no sé cómo los zapatistas oponiéndose al tren Maya, y etcétera, etcétera. Entonces, es ahí el problema. Pero, por ejemplo, hay otras sociedades, yo no voy a decir que son buenas, que eso es bueno o no es bueno, pero sí me gusta la cosa de Costa Rica, pues, que ellos hacen su elección, gana quien gana, y ganó. Y pasó. Cualquier, ¿verdad? Ganó Carlos Alvarado, que nadie sabe ni quién es. Y ellos siguen, porque ellos tienen su proyecto de personal, familia, país. Ahora, no sé si ustedes lo preguntaron, pero muchas veces se ha generado voto, se generaba voto, porque hasta, digamos, hace 1 o 2 elecciones en Nicaragua se había logrado salvar el tema, voy a votar para que no gane tal. ¿Hay alguna intención? En este momento no se ve. No se vislumbra en este momento, no se vislumbra. Pero evidentemente no hay opciones de oposición. O sea, hay una oposición, evidentemente, pero no hay una opción específica con nombre y apellido. Esta es. Entonces, eso no se está viendo. Y además, con ese piso que tiene el frente, hoy, piso es lo menos que podría sacar en una elección, ¿verdad? Entonces hay gente que opta mejor, aunque esté en contra de ellos, opta mejor por no moverse, no votar. ¿Me explico? Que van a ganar o que sigan, pues. Pero eso que veíamos en otras circunstancias se da sobre todo cuando las cosas van más o menos balanceadas. 2001, por ejemplo. 2001, pues nosotros y los otros encuestadores pasamos hablando de empate técnico casi 3 meses, hasta el 11 de septiembre, nosotros, MIR. Nosotros ya el 12, 15 de septiembre del 2001 dijimos, se fue. Sí. Se fue Bolaños, se la ganó Bolaños. Pues. Sí. Sí. ¿Entendés? Que fue el temor generado por las tormentas. Exactamente, porque hubo una asociación de los que hicieron eso con el sandinismo, o sea, crearon. Y la respuesta de Estados Unidos. Y la respuesta que tuvo Estados Unidos. Pues entonces, ahí se vio claro. Pues. Pero, entonces voto por para que no gane este. Pero ahorita no se ve eso. Hay que esperar a ver qué va a pasar en el camino. Bueno, esta es la primera.
encuesta de esta carrera electoral hacia las elecciones del 2021. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros. A vos, hermano. Y estamos pendientes del monitoreo de la opinión pública. Correcto. Que sale ya este mes. Este mes, sí, la tercera semana de septiembre, si Dios quiere. Y tenemos pendiente una plática sobre encuestas. Me encantaría. Para que hablemos me encantaría. de cómo están funcionando las encuestas y cómo han funcionado. Muchas gracias por haber estado A vos, en el Néstor. programa. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.